Dios te bendiga y Dios te guarde. Bienvenido a esta serie de videos que se titulan La Biblia completa en un año. Y hoy es el día número 28 y entramos al libro de Levítico. Y vamos a leer el libro de Levítico desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5. Bien, Dios te bendiga y Dios te guarde. Leamos, capítulo 1. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y dile: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será acepto para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión, y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y pondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavará con agua los intestinos, las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida en olor grato para Jehová. Si su ofrenda para holocausto fuera del rebaño de las ovejas o de la cabra, macho sin defecto lo ofrecerá. Y lo degollará al lado norte del altar delante de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Lo dividirá en sus piezas, con su cabeza y la grosura de los intestinos. Y el sacerdote las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavará las entrañas y las piernas con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Si la ofrenda para Jehová fuere holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palomino, y el sacerdote la ofrecerá sobre el altar, y le quitará la cabeza, y hará que arda en el altar, y su sangre será exprimida sobre la pared del altar. Y le quitará el buche y la pluma, lo cual echará junto al altar hacia el oriente, en el lugar de la ceniza, y la henderá por sus alas, pero no la dividirá en dos. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Holocausto es ofrenda encendida en olor grato para Jehová. Bien, aquí en el capítulo 1 de Levítico encontramos lo que son las ofrendas, los sacrificios. Y aquí vemos el primer tipo de sacrificio u ofrenda, que es el sacrificio de holocausto. Y los holocaustos eran ofrendas quemadas, las cuales se quemaban totalmente por fuego. Y podían ser de vaca, podían ser de cabra, podían ser de oveja, y también podían ser de palominos, es decir, aves. Y esas ofrendas de holocausto eran ofrendas quemadas. Por eso la palabra holocausto lo que significa es ofrenda quemada por fuego totalmente. Todo era quemado por fuego. Bien, capítulo 2, leamos. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será de flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite, con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová, y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de la ofrenda que se queman para Jehová. Cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno,
será de tortas de flor de harina, sin levadura, amasada con aceite, y hojaldre sin levaduras, untada con aceite. Mas si ofrecieres ofrenda en sartén, será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite, la cual partirás en piezas y echarás sobre ella aceite. Es ofrenda. Si ofrecieres ofrenda cocida en cazuela, se hará de flor de harina con aceite. Y traerás a Jehová la ofrenda que se hará de estas cosas, y la presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar, y tomará el sacerdote de aquella ofrenda lo que sea para su memorial, y lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Ninguna ofrenda que ofrecieres a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leudada ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Como ofrenda de primicias, la ofrenda ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda suya ofrecerás sal. Si ofrecieres a Jehová ofrenda de primicia, tostarás al fuego las espigas verdes, y el grano desmenuzado ofrecerá como ofrenda de tu primicia. Y pondrás sobre ella aceite, y pondrás sobre ella incienso, es ofrenda. Y el sacerdote hará arder el memorial de él, parte del grano desmenuzado y del aceite, con todo el incienso, es ofrenda encendida para Jehová. Aquí en el capítulo 2 vemos otro tipo de ofrenda, que es la ofrenda de oblación, es decir, la ofrenda vegetal, donde se le ofrece a Jehová vegetales, trigo, mazorcas, harina, panes. Esas son ofrendas de oblación o ofrenda vegetal. Y aquí, amado, vemos que esas ofrendas también eran quemadas, y esas ofrendas eran repartidas, una parte para memoria de la persona que le está haciendo y otra parte para el sacerdote. Entonces aquí en el capítulo 2 lo que vemos son las ofrendas vegetales. Bien, vamos al capítulo 3. Leamos. Si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Luego ofrecerá del sacrificio de paz como ofrenda encendida a Jehová la grosura que cubre los intestinos, y toda la grosura que está sobre las entrañas, y los 2 riñones, y la grosura que está sobre ellos, y sobre los higares. Y con los riñones quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado. Y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar sobre el holocausto que estará sobre la leña que habrá encima del fuego. Es ofrenda de olor grato para Jehová. Mas si de oveja fuere su ofrenda para sacrificio de paz a Jehová, sea macho o hembra, la ofrecerá sin defecto. Si ofreciere cordero por su ofrenda, lo ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y después la degollará delante del tabernáculo de reunión. Y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Y del sacrificio de paz ofrecerá por ofrenda encendida a Jehová la grosura, la cola entera, la cual quitará a raíz del espinazo, la grosura que cubre todos los intestinos y todo lo que está sobre las entrañas. Asimismo los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, y la que está sobre los higares. Y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar,
Vianda es de ofrenda encendida para Jehová. Si fuere cabra su ofrenda, lo ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de ella y la degollará delante del tabernáculo de reunión. Y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Después ofrecerá de ella su ofrenda encendida a Jehová, la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda que se quema en olor grato a Jehová. Toda la grosura es de Jehová. Estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habites, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Aquí en el capítulo 3 de Levítico, lo que vemos ahora es un tercer tipo de ofrenda. Y este tercer tipo de ofrenda es ofrenda de paz. Una ofrenda para aplacar la ira de Jehová, donde ellos ponían la mano sobre el animal, y también esta ofrenda era quemada. Era quemada totalmente sobre el altar, amado. Y estas ofrendas también hacían clasificaciones, donde le sacrificaban a Jehová algunas partes solamente de ese animal. Pero lo que notamos aquí, que es una ofrenda de paz, una ofrenda de aplacar la ira. Bien, capítulo 4, sigamos leyendo. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y dile: cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare, según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomará del becerro para la expiación toda su grosura, la que cubre los intestinos y la que está sobre las entrañas, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, de la manera que se quita del buey del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar del holocausto. Y la piel del becerro y toda su carne, con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol. En fin, todo el becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio, donde se echan la ceniza, y lo quemará al fuego sobre la leña. En donde se echan la ceniza será quemado. Si toda la congregación de Israel hubiere errado, y el hierro estuviere oculto a los ojos del pueblo, y hubiere hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, es cosa que no se han de hacer, y fueren culpables. Luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación, y lo traerán delante del tabernáculo de reunión, y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. Y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre, y rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo. Y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo de reunión, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y le quitará toda la grosura y la hará arder sobre el altar,
y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación. Lo mismo hará de él. Así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrán perdón. Y sacará el becerro fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer becerro. Expiación es por la congregación. Cuando pecare un jefe e hiciere por yerro algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová su Dios, sobre cosas que no se han de hacer, y pecare, luego que conociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto, y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío, y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto delante de Jehová. Es expiación. Y con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto, y quemará toda su grosura sobre el altar, como la grosura del sacrificio de paz. Así el sacerdote hará por él la expiación de su pecado, y tendrá perdón. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación, y la degollará en el lugar del holocausto. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar, y le quitará toda su grosura, de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar de olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él, y será perdonado. Y si por su ofrenda por el pecado trajere cordero, hembra sin defecto traerá, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación, y degollará por expiación en el lugar donde se degüella el holocausto. Después con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar, y le quitará toda su grosura, como fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote le hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová, y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido, y será perdonado. Bien, aquí en el capítulo 4 de Levítico, un capítulo muy abundante y muy lleno de informes aquí. Podemos nosotros notar, amados, como aquí hay un cuarto tipo de ofrenda. Y esta ofrenda que estamos viendo aquí en el capítulo 4 de Levítico es la ofrenda por el pecado. Y aquí en la ofrenda por el pecado es que cuando alguien cometiera pecado tenía que traer un animal y pasarle el pecado por transición y aplacar la ira de Dios. Ahora, aquí aparece una palabra que es expiación. Y la palabra expiación, que esa palabra se repite varias veces en el capítulo 4 de Levítico, esta palabra lo que significa es tomar el lugar del otro. O sea, que el animal toma el lugar del que comete el pecado. O sea, que cuando hay una ofrenda de expiación, es una ofrenda por el pecado, donde el animal toma el lugar del que cometió el pecado. Bueno, la Biblia dice que el que comete pecado, lo que le viene muerte. Romanos capítulo 6, a la altura del versículo 26, dice que la paga del pecado es muerte. Bien, entonces, el que comete pecado, lo que hay es que matarlo. Pero Dios lo que hace es que le manda una ley de expiación a ellos, una ofrenda por el pecado, un sacrificio por el pecado, para que en vez de morir el que comete el pecado, muera un animal. Entonces, por transición se le pasaba al animal el pecado y lo mataban. También habla de una expiación por el pueblo, porque si todo el pueblo pecara, también en todo el pueblo debía hacer una expiación general, una expiación global o una expiación nacional o una ofrenda nacional por todos. También habla de cuando peca un líder o un jefe, también había que hacerle otro tipo de sacrificio. Algo importante, amado, que hay aquí en el capítulo 4 de Levítico, es que el sacerdote es que suministra la expiación, pero
Antes de suministrar la expiación, el sacerdote, si pecaba, tenía que limpiarse primero y hacía expiación por él y luego por el pueblo. Bien, capítulo 5, leamos. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Asimismo, la persona que hubiere tocado cualquiera cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. O si tocare inmundicia de hombre, cualquier inmundicia suya, con que fuere inmundo, y no lo echare de ver, si después llegare a saberlo, será culpable. O si alguno jurare a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien, en cualquiera cosa que el hombre proferiere con juramento, y él no lo entendiere, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesarás aquello en que pecó, y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra, como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Y si no tuviere lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palominos, el uno para expiación y el otro para holocausto. Y lo traerá el sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para expiación, y le arrancará de su cuello la cabeza, mas no la separará de su cuerpo por completo. Y rociará de la sangre de la expiación sobre la pared del altar, y lo que sobrare de la sangre lo exprimirá al pie del altar. Es expiación. Y del otro hará holocausto conforme al rito. Así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que cometió y será perdonado. Mas si no tuviera lo suficiente para 2 tórtolas o 2 palominos, el que pecó traerá como una ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina para expiación, y no pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación. La traerá pues el sacerdote, y el sacerdote tomará de ella un puño lleno para memoria de él, y lo hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová. Es expiación. Y hará el sacerdote expiación por él en cuanto al pecado que cometió en alguna de estas cosas, y será perdonado. Y el sobrante será del sacerdote como la ofrenda de vianda, es decir, comida. Habló Jehová a Moisés diciendo: cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, en ciclo de plata del ciclo del santuario, y en ofrenda por el pecado. Y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, y añadirá a ello la 5ª parte, y lo dará al sacerdote. Y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. Finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo o sabiendas, es culpable, y llevare su pecado, traerá pues al sacerdote para expiación según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia, y será perdonado. Es infracción, y ciertamente delinquió contra Jehová. Aquí en el capítulo 5 de Levítico continuamos con las ofrendas por el pecado, y la ofrenda, amado, aquí nos enseña que no solamente debe emitir una culpa el que cometió el pecado, sino el que lo sabe, sino el que lo vio, sino el que lo escuchó también llevará el pecado si no lo hablare. Y aquí explica un sinnúmero, amado, de requisitos para el que comete pecado. Tiene que traer una cabra o hembra, amén, o una cordera hembra. Si no tiene suficiente dinero para la cabra, entonces traerá 2 palominos o 2 tórtolas, es decir, aves. Y si no tiene suficiente dinero para las aves, traerá un puñado de harina y hará su sacrificio por expiación. El caso es que todos los que cometan pecado
deben traer su ofrenda a Jehová, confesar su pecado y humillarse a hacer expiación. Bien, esto es lo que enseña el capítulo 5 de Levítico. Esto es todo por hoy. Dios te bendiga y Dios te guarde.